que todas estas escenas, de hecho, no en el mismo sitio, no en el mismo momento, no con los mismos nombres, pero yo creo que todas estas escenas han ocurrido en diversos lugares de España en esos años 40, 50 y 60. Un pequeño pueblo en la costa cantábrica, pocos años después del final de la guerra civil, aparece como un botón de muestra de lo que era en aquel momento el mundo rural. Un mundo donde la miseria y el hambre contrastaban con el ánimo de sus vecinos de luchar por la normalidad, por una vida cotidiana que echaban de menos. Entre ellos había un niño que no iba a misa. Este es el título, el niño que no iba a misa, es el título de la nueva novela de Diego Carcedo, con el cual es un placer poder charlar aquí en Periodista Digital un ratillo. Diego, bienvenido a Periodista Digital. Encantado. ¿Usted también era uno de esos niños que no iba a misa de pequeño? No, yo iba a misa. No es que tuviese mucha vocación ni mucha voluntad, pero de luego tenía unos padres que sí me hacían ir a misa y controlaban cuando me escapaba. Cuando era niño, cuando ya era un poco mayor, pues también iba a misa porque a la salida de misa de mi pueblo era donde más se ligaba y por tanto yo siempre acudía religiosamente sobre todo a la salida. Otra cosa, este libro es sobre todo es una mirada de un niño a la posguerra contada por un adulto. ¿Le ha querido explicar de alguna forma a los niños de hoy la posguerra de los años 40? Fundamentalmente a los jóvenes. Creo que el libro tiene dos objetivos. En primer, es una novela, es ficción pura, trata de entretener y tratado de que en esta novela ocurran muchas cosas que hagan que su lectura resulte entretenida. Por otra parte, tiene una trama, tiene un suspense que hace que se espere el final. Por lo menos eso es lo que he intentado. Pero paralelamente, a través del relato que hace este niño de 8 o 9 años, trata de dar una panorámica de lo que ocurría en esa España de la posguerra, con mucha miseria, hambre, con muchos problemas, con muchos odios ahí remansados, todavía de la época de la posguerra, y ahí sí que me gustaría que los jóvenes, que ahora tienen otros problemas, no es que tengan menos que antes, tienen otros diferentes, bueno, que se acuerden de los problemas que tenían sus progenitores. Porque aquí también está, en la trama de la novela, se habla mucho del temor, tanto la parte de ficción, con esa aparición del diablo en el pueblo, al menos eso es lo que dice don Primo, el cura, y el temor a muchas otras cosas. No sé si el temor es una pieza fundamental o un eje central de la psicología. El miedo más que el temor. El miedo, que era una parte muy importante de la psicología colectiva en esos momentos, el miedo a que volviese a repetirse el drama de la guerra civil, que estaba muy reciente, todavía estaba media España enlutada como consecuencia de la guerra, seguía la represión de una forma implacable, lo cual seguía provocando miedo en muchas familias, sobre todo las familias que no eran muy adictas al régimen, y desde luego ese miedo que algunos miembros de la Iglesia, algunos curas, no todos por fortuna, trataban de imprimir a las personas para incitarlas a que acudiesen a la práctica religiosa, lo cual me parece que era una iniciativa muy nefasta. El llevar a la gente a la iglesia a través del miedo, a mí me parece que estaba completamente equivocado, pero en fin, era lo que había, y este niño era una víctima de esa inducción al miedo que emanaba del párroco, un cura medieval realmente, anticuado en sus formas y en sus creencias y en sus prácticas, y algunos de los que estaban bajo la influencia del párroco, don Primo de nombre. Claro, porque entre sus personajes está don Primo, el párroco, Celsa, que son por un lado quizá una España más conservadora, más católica, y por otro lado se ve en la esfera de Nacho, que es el protagonista, a sus padres, que quizás representen a la otra España, cuando había dos Españas. Indudablemente, había dos Españas y yo no sé si de vez en cuando todavía no las sigue viendo, pero en fin, en ese momento muy acentuadas. Y sí, ahí estaba la familia de Nacho, que era una familia republicana, que no tenía creencias religiosas, sino las practicaba, que tampoco podía ejercer una actividad política contra el nuevo régimen franquista, porque no estaba permitido. Además, el padre estaba permanentemente bajo la vigilancia de la Guardia Civil, de las autoridades locales,
rurales, pero sobre todo también estaba bajo la ojeriza del cura, que como no iban a la iglesia, como el niño, sobre todo al cura le preocupaba mucho el niño, no iba a misa, no acudía como los demás niños, tampoco le permitían sus padres ejercer otras actividades que ejercían los niños del pueblo, por ejemplo, afiliarse al Frente de Juventudes, ir a campamentos, acudir al hogar, tocar en la rondalla del pueblo. No le permitían nada de eso, pero sobre todo al cura lo que le preocupaba y hacía que al niño, sobre todo a través de esta mujer, esta Celsa que trabajaba en la casa de los padres, estuviese permanentemente metiéndole miedo. Tu madre no te deja ir a misa, te vas a condenar, vas a ir al infierno, allí vas a estar ardiendo toda la vida. Y claro, el niño cada vez que veía pues unas llamas, el niño se estremecía. La iglesia que pinta en el libro es una iglesia bastante negra, si se podría decir. No sé si es una exageración, una caricatura, o refleja desde su punto de vista gran parte de la realidad de aquellos años 40. Por lo menos una parte de los curas de aquellos años 40, 50, seguramente 60, yo creo que por fortuna eso ha cambiado muchísimo. No sé si quedará alguno así todavía nefasto por ahí, imagino que si quedan serán gente muy mayor y muy pocos, pero desde luego entonces sí que existían. Yo creo que nada del libro es real, es un libro de pura ficción. Pero si hay una base ahí que le recuerda mucho a una parte de la historia, ¿no? Yo pienso que todas las muchas cosas que ocurren ahí, que son estas escenas relacionadas con la religión, y que por lo que voy viendo son las que están teniendo mayor impacto, pero también están escenas relacionadas con el maquis, con los guerrilleros antifranquistas, el extraperlo. Muchos fantasmas en España en aquella época. Pues supongo que habría los mismos que ahora, sobre todo, pero yo creo que entonces se acentuaban más estos relacionados con la religión y con el miedo. O estaba muy reciente la guerra civil, y estaba muy reciente todo el drama que se había vivido durante aquellos años. Y después, claro, este tema de la religión, del miedo al infierno, de la condena, todo eso pues estaba muy reciente. Yo creo que eso ¿La iglesia sigue jugando con esos miedos hoy en día? Yo creo que mucho menos, Yo pienso que casi nada ahora mismo. Yo creo que ya, no sé, yo no voy no se percibe mucho eso, a la iglesia, pero yo creo que ya los curas en las homilías, todo esto, no hablan del infierno tanto, ni hablan de las calderas de Pedro Botero, ni del fuego eterno, ni de todo eso. Yo creo que ya esto está muy olvidado, ¿no? Otras míticas escenas de aquellos años, los maquis, el extraperlo. Por ejemplo, los maquis ahora se habla mucho de memoria histórica y se les recuerda poco a los maquis. Muy poco. Yo he trabajado mucho en los anteriores libros que hice de investigación, he trabajado mucho el tema de los maquis, tengo mucho material, tengo de todo tipo, y siempre he pensado escribir alguna historia relacionada con el maquis, porque ahí sí que yo soy de una comarca de Asturias en la que tenía mucha actividad el maquis, y todavía yo recuerdo, por lo menos oír contar en casa algunas escenas de acciones que había llevado por allí el maquis. Siempre se contaba aquello muy en voz baja. Han sido las grandes víctimas, primero de la represión del franquismo y después de un gran olvido de lo que intentaron hacer y de lo que hicieron en esos años 40 y 50, principios de los 50, por restaurar la democracia. Claro, porque la imagen que puede tener mucha gente es que eran unos guerrilleros que estaban en el monte, que bajaban al pueblo, te requisaban la comida en honor a la democracia, pero realmente se puede decir que fueron la resistencia democrática de un país en dictadura. Una gran parte sí, sin la menor duda. Fueron, y además con mucha valentía, también con muchos problemas, a veces con muchos enfrentamientos entre ellos, con muchas miserias humanas también en su propia relación y en su propio funcionamiento, por supuesto. Pero durante un montón de años sí que fueron una resistencia muy sacrificada. Que los gobiernos intentan recuperar esa memoria, lo hacen con diferentes acciones. ¿Por qué no? Pues exactamente, muy poco. Incluso hubo alguna propuesta en el Parlamento, en algún momento, de reivindicarlos, en algunos casos incluso de incorporarlos a las Fuerzas Armadas como jubilados. Nunca se consiguió nada de eso, siempre hubo muchas resistencias, y la verdad que yo creo que han sido unas también de las víctimas importantes del pacto que supuso la transición política en España.